En el monte despertamos, ruta siempre navegamos. Naturaleza nos llama, Asturias nos reclama. Venga, empezamos en el repelado. Aparcamiento. Y para arriba, a la Cruz de Prina. Oficina de turismo. Vamos hacia la carretera. Casi te coge el gato, ¿eh? ¿Pero viste al gato escondiendo? Sí, sí, el gato marchó. Se lo iba a comer el gato. Nunca vamos a parar. Cámaras siempre rodando. Río Covadonga. Paisajes capturando. Aventuras en pantalla. Cada instante que estalla. Desde aquí se inicia la famosa carrera de montaña travesera integral de los picos de Europa. Nunca vamos a parar. Juntos en cada sendero, los moveros sin freno. Corazones. Suenan las campanas de la basílica. Tras 800 metros por carretera, cruzamos y venga, ascenso a la Cruz de Prina o Cruz de Pelayo. Mirad ahí la basílica, qué guapa. ¿500 positivos eran de subida? Sí. Para allá vamos. Comenzamos subida por bosque. Desniveles fuertes, en estos primeros metros. Ahí lo veis. Animal muerto. ¿Te huele? Sí. Primeras vistas de la cruz. Ahí la tenéis. Juntos en cada sendero, los moveros sin freno, corazones. Salimos del bosque. Cuerpos en vuelo. Bueno, ahora ya vemos la basílica también, muy guapa. Basílica y cueva. Empezamos a hacer setas. Giro aquí y venga, zigzag. Vamos cogiendo altura, ¿eh? Cogemos un tramín de ladera llano. Vista atrás. A nuestra derecha empiezan a aparecer picos de Europa. Nueva vista según subimos. Ahí tenéis la basílica. Ya se ve más zona de aquí de la entrada. Instalaciones. El río Covadonga descargando agua por aquí. A ver dónde está. Lo vi. Aquí. La Santa Cueva. Bueno, ya grabo la Santina ya, ¿eh? Ya grabo hasta la Santina desde aquí. Sí. Justo en medio de donde viven las dos casas. No, no, no. Esos son las Tres Cruces.
Pero al lado de la capilla de la cueva se ve la sentina. A ver, se refiere a esto. Aquí viene mucha gente a hacer fotos aquí. ¿Dónde está? A ver si la pillo. Ahí, las tres famosas cruces. Y a la izquierda, el cementerio de Covadonga. Esta es la Sierra de la Estaca. Kilómetro 205. Ya vemos ahí la Torre de Santa María de Enol y a la derecha la Torre del Medio. Hay nieve, ¿eh? Seguimos subiendo, más picos del occidental. Nos vamos pegando a la pared. Es como si hubiera una fuente aquí, ¿no? Sí, sí, sí. Un reguerín. Vamos a grabarla. Mira qué bonito, salió un poquito, está un poco seca. Bosque, ¿eh? Me está gustando esta zona. ¡Ey! ¡Ey! Mirad qué chulo, ¿eh? Venimos de allá abajo. Kilómetro 2,800. Dejamos ya el bosque. Santuario abajo. Buah, todo el macizo occidental, qué guapo. Y venimos de atrás del bosque. Voy a bajar el ritmo del naranjo muchísimo. Porque siempre estoy muy cansado. Sí. O sea, hacer menos o bajar el ritmo. No, hacer... Como ya empecé otra vez piscina. Si no se ve bien aquí. Bueno. Última parte de la cruz, ahí la veis. Vistas del occidental, del Cornión, y ya vistas del central, de los Urrieles, con Torre Cerredo y Cabrones. Ahí está. Torre Cerredo derecha, el planito, y Cabrones izquierda. Kilómetro 3. Qué bonito. Qué bonito. Vista atrás. Llegamos al cruce, que tiramos izquierda hacia la cruz, volveremos hasta aquí y después ya iremos por aquí, por la Sierra de la Estaca. Aquí viene el jefe del rebaño a vigilarnos. ¿Qué pasa, guapo? ¿Qué tal? Última parte. Ya vemos ahí la cruz. Cruz de Priena. 725 metros sobre el nivel del mar. Primer pico de hoy. También conocida como Cruz de Pelayo, porque supuestamente aquí fue donde hizo la emboscada el rey Pelayo a los musulmanes. Ahí tenéis. Por otro lado, la silla del Judayongu, o Juyadongu, no sé. Y al fondo, la Sierra del Suere. Pues aquí tenéis la cruz. Pequeñita no es, ¿eh? Está guapa. Vienen por ahí los caballos trotando, ¿eh? ¿Los oyes? Ahí lo tenéis, mira, estaba escondido allí. Y ahí, Covadonga, la basílica, el santuario. Qué jovencín, ¿eh? Qué guapo y ¿cómo no es tan guapo? ¿Cómo no es tan guapo?
Y meneando el rabo. Que está... Comenzamos 360, hacia el norte. Ahí tenéis el... Sí, a ver si lo digo bien, Huyadongu. Y el Mofrecho. Por ahí. O sea que detrás está Ribadesella. Vale, para esa zona de ahí la Sierra del Sueve con el Pienzo, ahí delante. Me está fallando la cámara, La cruz. Ahí tenemos, al fondo, el Vízcares y delante empastada la Mota Cetín. Esto que está aquí, la Llambria. Y a su izquierda Campigüeños. El Pierzu. ¿Qué más por aquí? A ver si está. ¿Ves el Sienra por ahí? Aquí. Fallando la cámara, Para aquí. Atrás el Valdepino. Y a su derecha los Redondos. Y entramos ya en el macizo occidental de Picos de Europa. Y de la izquierda que se asoma es Canto Cabronero. Sí, señor. Ese que está ahí es el Canto Cabronero. Para esta zona el Pico Armada. Y después ya la zona esa del Cotalba, el Requesón, Con los redondeados desde el otro lado. la Torre de Santa María, la Torre de Medio a la derecha, los Traviesos aquí, los Traviesos. Y ya pasamos, por ahí en medio estaría la ruta del Cares. En medio. Y pasamos ya a Torrecerredo y Cabrones. Sierra del Cuera. Y tenemos Peñablanca, la zona de Peñablanca a la izquierda y Cabeza Ubena, y detrás, ahí piquiñín, el Turbina, detrás de la sierra, Qué guapo, me encanta, la vista de aquí del Cuera. El valle aquí que hay, precioso, Pero además es enorme el valle, Sí. Guapísimo, guapísimo. Bueno, ahí tenéis el mar Cantábrico, Y abajo, el santuario. La cueva. Y la basílica. Pues ahora ya, dejando la Cruz de Priena, vamos a hacer la Sierra de la Estaca, que la tenemos aquí enfrente. Yo que tengo mucha imaginación, aquí tenéis una moñiga
la cara de T. Mi casa. Venga. Para abajo. Vamos bajando y mirad qué guapa la Sierra del Cuera. Me está gustando mucho las vistas desde aquí, muchísimo. El occidental. Camino muy bonito por bosque. Los pajarinos cantando. Muy guapo. Seguimos por la derecha. Cuidado que aquí te puedes confundir fácil, Seguimos track. Desvío. Tenemos a la derecha un cercado. Vista de nuevo a Covadonga. Y venga, por la ladera de la Sierra de la Estaca. ¿Será aquello? Sí, puede ser. Hay que bajar a la carretera de los lagos. Hay que bajar. Vista atrás. Ahí tenéis la cruz, se ve. No sé si con lo hago, pero se ve, pero ahí está la cruz de Priena. Con picos de Europa al fondo. Nos vamos acercando a zona de bosque. Bueno, seguimos por el cercado, pero por el bosque ya, Vista atrás, con el sueve al fondo. Aquí un poco de ascenso, para evitar esta arboleda. Kilómetro 560, con el Pierzu delante, y queremos que atrás el Tía Tordos. Aquí ya no hay camino, nuestro track se cierra y vamos a tirar para arriba para buscar salida. Al fondo el Cuera, Peña Blanca y venga, parece que por aquí se puede ir. Bueno, esto es la parte alta de la sierra ya, ¿no? Estamos creciendo, como quien dice. Mira qué espectáculo. El macizo occidental. Kilómetro 5, 470. Descendemos. Tenemos que ir a dar a las curvas de la carretera que sube a los lagos de Covadonga. Estamos fuera de track, pero vamos bien, porque no hay más manera de bajar. No, yo creo que también que el track debería tener un dispositivo malo al principio. Ajá. Bueno, llegamos a una zona que no tenemos camino. Complicada, Mucho surco. Zona jodida, a ver cómo salimos de aquí. Vista atrás, zona muy complicada. Poco a poco, Bueno, aquí estamos rodeados de maleza, de piedra, pero la carretera está ahí, O sea que nada, con paciencia y cuidado. Seguimos sudando la gota gorda. Bueno, vamos saliendo del horror. Bajamos con mucho cuidadín. Hay unas llambres ahí muy afiladas, que si te caes te cortas. Pero ya estamos ya en medio camino y tenemos ahí ya cerca la carretera. ¡Hala! Carretera. La CO4. Carretera de los Lagos. Mira qué cachopín hay aquí. Un poco crecidito, pero bueno, se puede comer. Eso, guapísima. Venga, seguimos. De ahí arriba vinimos. No sé exactamente por dónde, pero por ahí vinimos. Kilómetro 6800, llegando a la curva de Moferos. Embajadores. Venga, va.
Segundo ascenso del día. Con tranquilidad, ¿eh? Hay cartelín. Bastañar. Ahí tenéis las cabañas. Uy, mira qué guapa aquella. Llegando a las cabañas de las yacerías. Según los mapas, ¿eh? Qué guapo. ¿Y ahora por dónde? ¿Parece para la izquierda o qué? Izquierda. Allá arriba, ¿no? Muy chulo. Muy chulo. La Cruz de Priena está allí, ¿eh? Salimos de las yacerías. Y bueno, aquí ya, como decían en los blogs, esto ya tiene mala pinta, ¿eh? A ver cómo lo hacemos. Uf. Vamos a dejar aquí las piernas. Fuente abrevadero. Y barro. Ahí abre ya, ¿eh? Vale, salimos de la fuente. Muro. Finca. Y para arriba. Cartelería escondidina aquí, con muchas fincas, alguna cabañina. Y venga, para arriba. Enfrente, en el centro de la imagen, la Cruz de Priena. Camino guapo, guapo de montaña. De los antiguos pastores, encajonado entre la roca. ¿Eh? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Baja despacio, sí. Mucha piedra. Y hacia allí creo que tenemos que ir. Venga, Orandi Covadonga. Abajo. ¿Pone Covadonga? Sí. Vista atrás. Llegamos al río y ahí tenemos el puente para cruzarlo. Ah, qué guapo, tío. Bueno. Claro, había que cruzarlo para ir a... al Pico Sierra, pero seguimos. Venga, seguimos para abajo. Pista atrás. El río Las Mestras debajo. Y seguimos por Orandi.
guapo. Vista atrás, como veis aquí el camino. Es camino y río, aquí esto se desborda seguro. Pero seguro, seguro. Pone de frente, que es atravesando el... No, no tiene cuenta. Bueno, al final nos metimos al prado. No queríamos entrar por si era privado, pero ahí se cierra, entonces debe ser por aquí. Seguimos al lado del río. Está muy pisado. Kilómetro 10,700. Pues nada, llegamos aquí a esta praderina y ahí tienes la cueva por donde entra el río Las Mestas, se mete bajo tierra y baja hasta la cueva de la Santina de Covadonga. No tengo ni idea. El camino para allí, para casa, para allí. No, la cueva está ahí. ¿Vas tirando? ¿Vas tirando? Bueno, ahí está la cueva. Vamos a pasar el río sin hacernos daño. Ahí tenéis cómo suena el río, ¿eh? Está muy resbaladizo todo, ¿eh? Voy a quedarme aquí. ¡Hola! Pues ahí va. El río Las Mestas se mete ahí dentro y desaparece hasta Covadonga. Sitio curioso y guapo. No mucha gente lo sabe, ¿eh? ¡Hala! Continuemos hacia Covadonga. Venimos atrás, nada, serán 400-300 metros y empezamos a bajar. Y es el cartel. Este puede ser que sea el Collarín Dorandi. Bosque total, ¿eh? Bueno, mirad las setas de la Cruz de Priena. Que bien se ven ahí. Camino de bajada muy técnico, ¿eh? Lento y técnico. Ya escuchamos las campanas de la basílica. Salimos ya de la subida a Orandi desde Covadonga. Ahí lo tenéis. Y venga,
Finiquitamos aquí ruta y ahora solamente tenemos que bajar por carretera Repelao, coger el coche. Van a salir aproximadamente 12 kilómetros, un poquitín más, y 950 positivos. Nada, una ruta corta, pero con bastante positivo, está claro. Y ya te digo yo que nunca olvidaremos. ¿Tú qué dices, Abel? Bien, bien. Nunca olvidaremos esta ruta, ¿eh? Yo creo que me va a quedar en la cabeza. Bueno, pues nada. Ahí tenéis la Virgen arriba, en la cueva. Voy a grabar un momento donde baja el río Las Mestas y nos vamos. Bueno, pues no baja agua. Tendría que bajar de ahí, del arroyo Las Mestas, caer de allá abajo. La fuente de los 7 caños, la cueva, la Santa Cueva, ahí está la Santina y la Basílica. Nos vamos. Hasta luego, hay mucha gente aquí, los famosos leones. Bueno, pues el agua del río Las Mestas caería por ahí. Llovió poco este año y no baja el agua. Al estanque. Ahí está la fuente de los 7 caños. Pues hasta ahí subimos. Cruz de Priena. 500 positivos.